Apreciables hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la violencia en la familia. La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza o que se hace contra la voluntad de una persona. Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Por lo tanto, es el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, dominar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psicológicos a otro individuo, a otra persona. Un comportamiento también violento que busca obtener o imponer algo por la fuerza. Pero la familia es la principal forma de organización de los seres humanos. Es la célula de la sociedad. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos, o en el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio. La violencia es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Los principales tipos de violencia o maltrato física es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras menores que no requieren atención médica, pero que igualmente causan un gran daño a todos los niveles a la víctima. Emocional. La víctima no sufre físicamente, sino a nivel sentimental, a nivel emocional. Se manifiesta a través del rechazo, ignorar, terror o aislamiento, la aplicación de la ley del hielo. Este tipo de violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que no suele ser denunciado. La víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a un integrante de su propia familia. Los maltratos se manifiestan, o mejor dicho, los maltratadores manifiestan incapacidad para expresar cualquier tipo de afecto, baja autoestima, no tiene dominio de sus impulsos. Fueron víctimas de maltrato por parte de su entorno durante su infancia. Las víctimas de la violencia familiar suelen tener en común características tales como el ser sumisos, contar igualmente con una baja autoestima, ser absolutamente conformistas con lo que creen que es lo que les toca vivir y también el tener problemas para mostrar su afecto. La violencia familiar también puede ejercerse por la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo y no le proporciona los alimentos y el cuidado que éste necesita. En la actualidad ha aumentado de manera considerable la violencia familiar que los hijos llevan a cabo sobre sus padres, un hecho que es fruto no solo de diversas desestructuraciones en el seno familiar, sino también de habérseles consentido todo a aquellos y de no haber sabido imponerles unas reglas de conducta, comportamiento y obligaciones, por lo cual es necesario aprender a acompañar a los hijos y a ponerles límites. Existen otras formas de violencia, principalmente podemos decir, primer aspecto, la violencia aumentará cuando existen bromas hirientes, cuando existen chantajes, mentiras, engaños, cuando se da el ignorar o se aplica la ley del hielo,
celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar. Cuando encontramos estos elementos, son aspectos sintomáticos de que la violencia aumentará. Segundo elemento, se debe reaccionar, no dejarse destruir. Primero, cuando encontremos estas manifestaciones, controlar, prohibir amistades, la visita a familiares, la administración del dinero, si sobre todo una mujer trabaja y gana su propio salario, el asistir a determinados lugares, vestirse de alguna forma concreta, la apariencia, las actividades, los correos electrónicos o los WhatsApps, el uso del celular, cuando se recurre a observar con quién tiene comunicación la esposa o el esposo, o incluso el novio o la novia, porque esto se está dando en el noviazgo. Destruir artículos personales, manosear caricias agresivas o manosear de forma agresiva, golpear jugando. El juego jamás o la violencia jamás será considerada un juego. Pellizcar, arañar causando heridas, empujar, jalonar agresivamente, incluso de ninguna forma, dar bofetadas o cachetear, patear, encerrar, aislar a la persona para que no tenga comunicación con otros seres humanos, solo con él o con ella mismo. Tercer aspecto, se necesita ayuda profesional cuando encontramos estos elementos. Primero, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilar, dependencia emocional, manipulación y sometimiento. Cuando esto se suscita en la relación de pareja o en la familia, se necesita ayuda profesional urgente. Algunas otras manifestaciones de la violencia sexual, por ejemplo, la prostitución forzada, la trata de personas, los matrimonios precoces, los actos violentos contra la integridad sexual, el abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes, el incesto, la violación, el manoseo, el embarazo o el aborto forzado, la restricción en el acceso a servicios sanitarios seguros para, vamos a decir, la atención médica en caso de violencia, el contagio forzado de infecciones de transmisión sexual, la desnudez forzada, la explotación sexual comercial de niños, adolescentes, entre otras. En la infancia, por ejemplo, la familia de origen y el entorno inmediato, haber sido objeto de maltrato físico por parte de los papás, haber presenciado violencia entre los papás o abuso sexual. En la adolescencia, por ejemplo, entre pares, el uso de violencia en la pareja por parte de pares conocidos, experiencias de violencia, haber estado involucrado en peleas, haber sido objeto de agresiones previamente. La situación que se suscita en torno a los conflictos, el estilo agresivo para la resolución de conflictos, donde no existe el diálogo ni tiene valor la palabra, la aceptación y justificación del uso de la violencia en la pareja, la agresión física, verbal o sexual hacia la pareja, las humillaciones. Por ejemplo, en el tema de la violencia psicológica tenemos las amenazas violentas, las humillaciones, el trato sin respeto, culpar sin razón, los insultos, gastar el dinero en alcohol, el encierro, gastar el dinero con otras mujeres o con otros hombres, retirar apoyo financiero, etcétera. Los tipos de violencia física que hemos mencionado, hemos añadido generar, por ejemplo, moretones,
golpes, machetazos o puñaladas, empujones, torcer el brazo, la mano, etcétera. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de la violencia? Bueno, pues esto causa depresión, angustia, culpa, baja autoestima, ideas suicidas, irritabilidad, temor, insomnio, anorexia. La violencia sexual también la hemos mencionado, forzar a tener relaciones sexuales o en contra de su voluntad, el acoso sexual, etc. La violencia patrimonial, por ejemplo, a nivel material, el daño, la destrucción, la apropiación, la retención, la ocultación, la prohibición o el desecho. A nivel económico, no proveer al hogar lo necesario, no pagar las cuentas, pudiendo hacerlo. Control del dinero, sin compartirlo con la otra parte y con los hijos, adueñarse del dinero, despilfarro, sustraer dineros, robarle a la pareja o a los hijos, impedir compras. Entonces estamos ante una situación que habíamos pensado que había sido superada, sin embargo, aún permanece en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Formar ambientes saludables, buscar ayuda psicoterapéutica y espiritual cuando se esté enfrentando esta situación, no callarse la situación de agresividad y de violencia que se está padeciendo, dialogarlo con alguien, con los familiares, con amistades, buscar ayuda psicoterapéutica, como lo hemos dicho, buscar ayuda en movimientos eclesiales o movimientos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con la finalidad de buscar la ayuda que se puede brindar para detener a tiempo esta enfermedad, esta plaga progresiva de la violencia en la familia. Hasta aquí, mis hermanos, el tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención y recuerde, si usted está padeciendo algún tipo de violencia en su familia, es tiempo que pida ayuda. A todos ustedes, el Señor los bendiga y les dé la paz.